Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy estaremos conversando con el pastor Eduardo Astudillo, quien nos hará entender que Dios encausa las cosas para nuestro propio bien. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Eduardo Astudillo de Roth es un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, casado con Elizabeth Araya y padre de Haris y Lisette. A lo largo de su ministerio ha ocupado diversos cargos, desde pastor de colegio hasta administrador de campo. En su búsqueda de crecimiento espiritual, pidió a Dios experiencias que fortalecieran su fe y ministerio. Dios le ha guiado por un camino de desafíos y bendiciones, enseñándole a confiar en su mano. Conozcamos la inspiradora historia del pastor Eduardo Astudillo. Quédate en Identidad. Al que tiene fe, todo le es posible. Hoy tenemos a un nuevo protagonista. Él es el pastor Eduardo Astudillo, chileno, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, pastor Eduardo, qué placer tenerle aquí en Identidad. Estuvimos conversando tiempo atrás, hace un par de años, pero feliz de tenerle nuevamente en el programa con más historias, con más testimonios emocionantes y bueno, feliz de tenerle en el programa. ¿Cómo está, pastor? Adelante. Muchas gracias. De verdad que estamos muy felices, contentos de que Dios permite poder nuevamente conectarnos. Fue inesperado el que nos hayan llamado nuevamente para poder compartir algunas experiencias y testimonios de vida que nos han marcado en lo personal, pero que tal vez pudiesen ser de gran bendición al verse reflejado otros en las experiencias de uno. Así que estamos muy contentos, felices de poder verles nuevamente y que las personas puedan tal vez escuchar algunas experiencias y testimonios que puedan ser significativas también para sus vidas. Totalmente, y me he encontrado a gente fuera que dice, pero realmente las historias son de verdad, es que me parece una película de fantasía. No, sí son verdad y no se imaginan las historias que hoy nos va a contar el pastor Eduardo, porque realmente llenan el corazón. Dios es real, tenemos un Dios real y aquí el pastor Eduardo nos va a contar un poquito más al respecto. Pero antes cuéntenos dónde está allí pastoreando, pastor de la Iglesia Adventista, su esposa, hijos, bueno, para conocerle y saber cómo está actualmente, pastor Eduardo. Sí, bueno, desde la última vez que nos conectamos estábamos trabajando ahí en la Secretaría General de la Universidad, me parece. Ahora estamos trabajando como pastor del distrito de Quilpué Centro. Así que estamos nuevamente de vuelta a nuestra tierra. Yo soy oriundo, nacido por aquí cercano, aquí en la zona de Calera, Quillota. Así que estamos pastoreando un lindo distrito acá en Quilpué Centro, una linda zona, la Ciudad del Sol, que le llaman así porque al ladito de Viña, hay una zona donde amanece con esta vaguada costera, nublado, y Quilpué siempre hay solcito. Así que ahí estamos pastoreando junto a mi familia pastoral, mi esposita Elizabeth Araya, y ya nuestras dos hijas que cada vez están más grandes, Caris y Lisette. A Lisette recién acabamos de celebrar su cumpleaños número 14 y Haris que tiene 15 años. Así que estamos pastoreando en estos momentos acá en la Misión Chilena del Pacífico. Bueno, que Dios le bendiga muchísimo y para quienes están recién en la sintonía, Misión Chilena del Pacífico es la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esa zona allí de la región de Valparaíso, que Dios le siga usando muchísimo allí junto a su esposa, sus hijitas también que siguen creciendo en el Señor, en sabiduría también, que Dios le permita pastorear esa primera iglesia que es el hogar y de ahí extender a las demás ovejas con esas
iglesias, tantas responsabilidades también que se tienen allí. Pastor Eduardo, yo quiero que vayamos a retroceder en el tiempo y nos cuente cómo su familia conoció del Señor, cómo conoció del pueblo de la Biblia. Y una historia sumamente interesante, cómo llegó el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Pastor Eduardo. Mi tatarabuelo, Isaías Astudillo, él conoció el mensaje adventista en La Calera. Fue uno de los fundadores de la obra adventista en toda esa zona de La Calera, Quillota, La Ligua, Cabildo, Petorca, toda esa zona, Yayay, San Felipe, de ahí nace el adventismo. Desde La Calera nace para muchas otras ciudades. Uno de los primeros adventistas de esa zona es justamente mi tatarabuelo Isaías, y él pasó a su vez a mi abuelito Rafael Astudillo y a mi papá Rafael II. Mi abuelito se llamaba Rafael segundo Rafael Astudillo y mi papá Rafael II Astudillo, así que se cambiaron ahí los nombres, y fue así pasando la fe en justamente la iglesia del libro, que era un énfasis muy importante que mi abuelito le daba a la iglesia adventista. Y de ahí que tenemos que volver a ser la iglesia del libro, con la Biblia y conocimientos de la palabra de Dios muy práctico. Era una de las cosas que mi abuelito desde chico siempre nos repetía. Él, cuando nosotros amanecíamos en la mañana, vivía cerca de nosotros. Amanecíamos en la mañana con mi hermano, él estaba sentado en el velador del medio de nuestra pieza, ahí dividiendo nuestras camas. Y él nos despertaba, y cuando nos despertaba nos decía Ezequiel 22:26. Y nosotros teníamos que repetir el versículo: mi sacerdote violentaron mi ley de los santos y no profanos, no hicieron diferencia, etcétera, etcétera. Y teníamos que ahí decirle el versículo de memoria, que eran versículos especiales para defendernos en el momento de la persecución. Ese era su énfasis. Y por el lado de mi mamá, también ya adventista de cuna, también por el lado de ella. Pero ahí hay una historia bien, bien linda, ligada a que mi tatarabuelo, él era de una familia bien especial en Suiza. Él eran de las 10 familias más ricas de Suiza. Por lo tanto, tenía mucha influencia ahí. Y él trabajaba, de hecho, para el gobierno en Berna, ahí en Suiza, pero llegó a ser también oficial del ejército austriaco en guerras que existían en aquellas épocas. Hubo un momento en que le llegó un disparo en una pierna, lo que le hizo caer en un hospital, y en ese hospital él tuvo contacto con un primo de un tío de él que era sacerdote de la Iglesia Católica. Y él le habló de la fe, le habló de Dios, y despertó en él una conciencia espiritual que hasta ese momento él no tenía. Y él comenzó a estudiar acerca del protestantismo que estaba recién surgiendo por Europa. Estoy hablando 1800 y fracción. Entonces él comenzó a estudiar sobre el protestantismo, a abrazarlo con tal fuerza que fue fundador de algunos colegios, incluso protestantes ahí en Suiza. Fue fundador también de algunas iglesias protestantes también en Suiza, en Alemania. Pero lo que lo hizo ser perseguido por su familia, y lo querían excomulgar de la Iglesia Católica, siendo una de las familias más fuertes y ricas de Suiza. Entonces él comenzó a ser perseguido por la familia. Querían que él desistiera de toda esta influencia protestante que estaba teniendo y de la cual él estaba haciendo influencia para con otros. Y fue así como él llegó. Alfred von Roth se llama mi tatarabuelo. Alfred von Roth llegó primero a Brasil, y desde Brasil él cruzó la cordillera en aquellos años y llegó a Chile. Y cuando llegó a Chile se encontró con algo especial que para él fue un salvavidas, que es que el gobierno de Chile estaba arrendando la isla Juan Fernández, o el archipiélago Juan Fernández.
Y ahí él comenzó en ese tiempo lo que es la extracción de la langosta. Oye, no, Juan Fernández conocido por la industrialización de la langosta, y él fue el que comenzó esto, y es bien interesante cuando uno ve por su origen suizo, europeo, bien ordenado y disciplinado. Él tenía un registro de todos los habitantes de la isla, y aparecen ahí los nombres, por decir, Juanito Pérez, tal, nacido en tal fecha, católico, etc. Y es así como él aparece en ese listado como protestante. Y ese protestantismo él lo llevó a su hijo, Osvaldo de Rot, y él a su vez a mi abuelito, Juan de Rot, quien a los 13 años ellos quedaron huérfanos, murieron ahí sus padres ambos de una enfermedad, y la embajada suiza acá en Chile trajo a sus 7 hermanos para que se educaran en un colegio suizo aquí en Traiguén, en el sur de Chile. Entonces él siempre se crió con base cristiana, pero pero recién a los 60 años vino a conocer el adventismo, edad a la que se entregó a Jesús, y se entregó a Jesús con tal fuerza, viviendo la reforma pro salud, y es por eso que recién el año pasado, a los 106 años, recién falleció mi abuelito, un hombre que fue muy longevo. Yo tengo 46 años, él falleció a los 106 años. Yo lo conocí el año en que él jubiló, nací el año en que él jubiló, y un hombre con mucha vitalidad, con mucha fuerza hasta el final de sus vidas, y terminó falleciendo de viejito porque ya su cuerpo se apagó, no daba más, pero sin ninguna enfermedad de base. Consumía 3 litros de hierbas todos los días que él mismo iba a cortar al cerro, sanguinaria, hierba del platero y todas las hierbas que conseguía en el cerro. Él mismo se hacía hierbas y consumía 3 litros de agua de hierba todos los días. Pastor, qué lindo que en este espacio acá en Identidad hayamos podido dar un mini tributo, una mini conversación de su abuelo, 106 años, ese recorrido que él tuvo que vivir desde Europa hasta Sudamérica, estando allí en Chile, en esa isla, donde también muchos años más adelante conoce allí más a fondo de la Biblia, las Escrituras, de la salud, del cuidado de nuestro cuerpo, de los 8 remedios naturales que son un regalo del cielo, y que nos haya podido allí contar. Realmente estoy muy feliz, Pastor Eduardo, por haber compartido con nosotros esa historia también tan íntima, familiar también, de legado, de historia, y no solo por la emoción, sino, y lo menciono aquí en Identidad bastante, sino de la razón, de razonar lo que estamos estudiando, lo que comprendemos de la Biblia, lo que se cumple también, Daniel, Apocalipsis y demás, y verlo allí latente en su familia, en la de su abuelito también especialmente allí con 106 años. Es un privilegio también haber allí escuchado esa historia, Pastor. Que Dios le bendiga muchísimo. Y vamos Sí, Pastor, quería mencionar. No, y si me permite Ajá. solamente poner un acento en que la importancia que ahora nosotros, yo soy un convencido que somos la generación que podría ver a Cristo Jesús venir por segunda vez, y cuán importante es para nosotros que podamos ser una generación que viva la reforma pro salud, por ejemplo. Creo que si lo hiciéramos, podríamos no solamente llegar a los 106 años, sino que aún más ver a Cristo Jesús venir por segunda vez y vivir por la eternidad, que es lo que deseamos por sobre todas las cosas. Amén. De hecho, aprovecho el espacio para que nuestros amigos puedan solicitar gratuitamente, quienes están viendo, escuchando allí, la Nuevo Tiempo. Ingresa a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicita gratuitamente la revista Esperanza, la máquina humana, el secreto de los 8 remedios naturales. Ahí vas a aprender un poquito más acerca del agua, del sol, del descanso, de la nutrición, de la temperancia y otras cosas más que van a aportar a nuestra felicidad, que van a aportar a nuestra salud emocional. Y bueno, tantos materiales también que tenemos allí. Este material llega gratis gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza, así que aprovechen, porque allí, como el abuelo del Pastor Eduardo, él vivió los 8 remedios naturales en muchos aspectos. Eso nos permite longevidad, paz, tranquilidad, gozo
unir eso en conjunto con nuestra relación con Dios es vital y que podamos, por supuesto, promoverlo como cristianos, como adventistas del séptimo día. Pastor Eduardo, y continuando con su historia, casi renuncia a ser pastor. Cuéntenos qué fue lo que sucedió, hizo clic en su vida, Dios, ¿cómo le habló Pastor Eduardo? Y bueno, eso está ligado tal vez a lo que fue un programa de identidad que hicimos hace un tiempo atrás que hablaba sobre mi timidez de cuando era pequeño y que me impidió tomar la decisión en un principio de estudiar teología, y por eso es que estudié antes ingeniería en alimentos. Entonces tenía eso como base ya en caso de cualquier cosa, pero estando en mi tercer año de teología nos tocó hacer la campaña de, de teología de tercer año en la gran zona del Gran Concepción, incluyendo Talcahuano. Y a mí me tocó hacer mi campaña, éramos más o menos, si mal no recuerdo, 21 compañeros de teología que nos tocó ir a esa campaña. Y me tocó a mí ahí en la iglesia de la Higuera en Talcahuano. Un cariñoso saludo a los hermanos de ahí. Y resulta que cuando comenzamos el trabajo, yo siempre fui el último en todo. Era el que tenía menos estudiantes de la Biblia, el que tenía menos candidatos al bautismo, el que tenía menos bautismos. Entonces, eso era algo que me chocaba en lo personal. Entonces, ya yo siempre vi que mis compañeros, ellos tenían grandes experiencias con el Señor, como que Dios los había llamado porque prácticamente había aparecido un ángel o una luz y les había iluminado para que sean pastores. Pero yo siempre, lo único que sentía era que desde chiquitito yo quise ser pastor. Ese era entre comillas, mi llamado. Entonces, siempre le pedí a Dios tener experiencias con Él que enriquecieran mi ministerio. Y ahí sucedió algo bien particular. El primer día que salimos a visitar, cuando llegué ahí a Talcahuano, salí con el pastor Francisco Briceño, que no es cierto, hace poquitito tiempo atrás falleció por una leucemia. Y salí con él, y la primera visita que hicimos fue a un viejito. Este hombre, llegamos y el pastor me dice, mira, vamos a ir a la casa de esta hermana, sería bueno que tú comiences a estudiar la Biblia con él, porque aquí han venido muchos pastores, muchas personas, han tratado de estudiar la Biblia con él, pero él no hay caso, no quiere. No le hace la vida muy feliz a la hermana, que le impide asistir a la iglesia, entonces queremos que él aprenda de Jesús. Y fuimos a la casa de él, y cuando llegamos, él nos ve y vemos que el hombre, el viejito, se puso a llorar. Y yo debo reconocer que en un momento tal vez hice algo eh, que no acostumbramos a hacer, que estaba ahí porque sentí como un golpe. Y yo tenía mis ojos cerrados y debo reconocer que abrí un ojo. Ya abrí un ojo ahí para ver qué estaba pasando. Y cuando lo veo que está en la alfombra en posición fetal, y lloraba ahí, no se le entendía nada, hasta que en un momento entendimos que dijo amén. Lo levantamos con el pastor y nos fuimos de la casa. Oye, qué raro. Y eso quedó ahí. Eh, entonces, después de unos ya un par de semanas donde yo veía que me iba mal, yo era el último en todo, me iba mal, tomé la decisión en oración, obviamente no fue fruto de la noche a la mañana, en mucha oración, de abandonar teología y volver a lo mío, que era que me faltaba solamente la tesis, volver a terminar la tesis de ingeniería en alimentos. Así que tomé mi bicicleta, ese día estaba llovinando, me recuerdo, y yo iba llorando, porque no era fácil tomar una decisión como esa, el volver nuevamente y retroceder a volver aquí a la universidad en Valparaíso y terminar lo mío. Así que estaba en eso cuando voy pasando por afuera de la casa de viejito y lo recordé. Dije, antes de irme, lo último que voy a hacer va a ser pasar a esta casa. De ahí ya me voy. Así que pasé, golpeé y la hermana me hizo pasar, me reconoció, me hizo pasar y cuando paso, el viejito me ve y nuevamente se pone a llorar. Pero ahora ya se le entendía mucho más, pudimos hablar.
Y fue así como él me comentó y él me dice, mira Eduardo, ¿por qué razón yo he llorado y lloraba tanto ese día que ustedes vinieron? Y qué bueno que tú viniste hoy, porque ese día, mira, yo quiero contarte algo. Yo durante 20 años, durante 20 años, yo todas las noches, los 365 días del año, en la noche yo tengo el mismo sueño. En este sueño yo veo a un joven que llega y comenzamos a caminar juntos. Esto lo soñaba hace 20 años atrás, entonces yo ya me veía de un hombre de más de 80 años, me veía en el futuro y a él lo veía de 25 años y comenzábamos a caminar juntos colina arriba en un cerro y cada vez avanzábamos más rápido hasta que finalmente nos caemos a un hoyo, a un pozo. Y en ese pozo estaba lleno de agua y salimos del agua y él sale primero del agua y cuando él sale del agua me saca del agua y cuando me saca del agua me saca completamente joven. Y quedamos los dos de 25 años. Quedamos los dos de la misma edad y yo lo miro, él me ve y me ve más joven, yo totalmente rejuvenecido y seguimos caminando ya hacia arriba y ya comenzamos a correr y corremos juntos. Llega un momento donde este joven se va y se me aleja y ya lo dejo de ver. Y Eduardo, yo durante 20 años, todas las noches he tenido el mismo sueño y el joven con el que yo he soñado durante 20 años es contigo. Eres tú, es tu cara, es tu rostro. Contigo era que yo soñaba. Eh, yo después de escuchar ese sueño donde él soñaba conmigo desde que yo tenía 5 años, la cara que yo iba a tener después de 20 años más, obviamente repensé todo lo que significaba el abandonar teología. Sentí que Dios me estaba hablando y llamando a través de eso. Comenzamos ese día a estudiar la Biblia y comenzó él a enamorarse de Cristo, a conocer el Evangelio, comenzó a asistir a la iglesia con su esposa y finalmente tuvo el lindo privilegio no de bautizarlo, porque en ese tiempo era un estudiante de teología, pero bajar a las aguas del bautismo juntamente con él y que él se entregara a Cristo y rejuveneciera espiritualmente en su vida y comenzó una vida nueva en Cristo Jesús. Ese mismo día en que tuve la oportunidad de vivir esa experiencia con él, yo salgo de la casa cuando me llama la secretaria de la Mies, quien es Elizabeth Araya, que me llama por teléfono y me dice, mira Eduardo, te llamo porque acaba de terminar una reunión aquí en la universidad y para el próximo año te están eligiendo para que tú puedas ser el presidente de la Mies en la universidad. Ya con esas dos experiencias, Dios me estaba queriendo decir que no abandonara este proyecto de vida. Y hoy en día Elizabeth Araya, quien me llamó ese día, mi esposa, me llamó ella para darme la noticia y finalmente terminamos casados. Qué emocionante, Pastor Eduardo, hasta las lágrimas, porque Dios también se manifiesta a través de sueños y es muy conmovedor que esta persona de la tercera edad haya soñado contigo por tantos años y que se haya cumplido ese sueño a través del bautismo, porque entregar nuestra vida a Jesús es nacer de nuevo y me conmueve muchísimo porque, y me pongo en el papel de este hombre cuando te vio no parar de llorar, porque fue ver a Dios mismo cara a cara, decir aquí estoy y tengo planes muy grandes para ti, para el Pastor Eduardo en este caso, confirmando la decisión de ser misionero y de servirle. Yo quiero agradecerle, Pastor, por su tiempo, por la disposición. Se nos ha acabado aquí el tiempo en identidad. Probablemente lo volvamos a invitar para seguir conversando, pero bueno, para cerrar allí, si quiere dejarnos un mensaje final para cerrar el capítulo. Adelante, Pastor Eduardo, 30 segunditos. No necesitas tal vez que alguien sueñe contigo o no para confirmar algo. Hoy te digo que Dios tiene un plan para ti, que Dios te ha elegido para algo. Y si estás viendo, escuchando esto, es porque hay un plan definido que Dios tiene para tu vida y es el plan
de salvación para ti, que Dios quiere que tú seas ciudadano del reino de los cielos. Así que Dios permita que podamos entender que no existen las casualidades, sino que Dios causa o encausa las cosas cuando nosotros incluso nos hemos apartado de Él. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo, por ese hermoso llamado que nos invita a tomar decisiones. Visita www.encuentreunaiglesia.org y busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a tu hogar. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Empieza a tomar decisiones de vida eterna. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.